Este es el producto que vamos a estar utilizando para planchar las cejas. Esta es la presentación y trae 3 tubitos porque es de 3 pasos. Trae este aplicador y un cepillito. Vamos a estar utilizando también papel encerado. Y el primer paso es este gel reestructurante, el cual nos ayuda a proteger las cejas y se tiene que aplicar en las 2 cejas, dejar que seque por completo y después se procede a los siguientes pasos. El primer paso es este gel que plancha la ceja. Es importante que apliquemos este producto generosamente en toda la ceja y que vayamos dándole la forma deseada, ya que si no empezamos desde este paso es probable que no nos dé el resultado que nosotros queremos. He utilizado muchas veces esta crema y lo he hecho de las 2 maneras, sin peinarlos y ya peinarlos, bueno, ya irle dando la forma, y el resultado sí varía mucho, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después vamos a pasar a aplicar el papel encerado y hacemos lo mismo del otro lado. Dejamos reposar aproximadamente 15 minutos y después con una toallita húmeda y limpia retiramos el producto. Este es el segundo paso, que es el gel fijador. Este producto lo que hace es reafirmar lo que ya hizo el gel de planchado y se tiene que aplicar igual en las 2 cejas de manera abundante y hacer lo mismo que la vez pasada, ir dándole el diseño de una vez para tener un mejor resultado. Aquí aplicamos de nuevo el papel encerado y pasamos a hacer lo mismo del otro lado. Una vez que hayan pasado 15 minutos retiramos los papelitos y con la ayuda de una toallita húmeda procedemos a limpiar todo el producto para poder pasar al siguiente paso. Este es el gel reestructurante, es el que aplicamos al principio. Esto es como un tratamiento, nos ayuda a cuidar la ceja y este ya no se enjuaga, se deja ahí hasta que se seque. Hay que pasar después a depilar la ceja. Yo prefiero depilar la ceja después de que ya se planchó porque he visto que da mejores resultados. Es más fácil dar un diseño y así es como ya queda la ceja, como ven, de una forma muy natural. A continuación vamos a pasar a maquillarla. Aquí vemos cómo se ve una con maquillaje y la otra sin maquillaje. Para este maquillaje vamos a estar utilizando esta pomada de NYX, que la verdad es muy buena, este pincelito, vamos a empezar a maquillar nuestra ceja, empezando por la parte interna de la ceja y dibujando una línea por todo el contorno. Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba, empezando desde un poquito antes de la mitad, pasamos por la parte más alta de la ceja y bajamos haciendo como una curvita hasta llegar a la parte de la puntita de la ceja, la parte final. Hay que tener precaución en esta área y no poner mucho maquillaje, más bien hacer líneas que simulen vellitos para que dé un efecto mucho más natural. Después pasamos a rellenar. Con la ayuda de un cepillito peinamos la ceja para retirar cualquier exceso de la pomada y que dé un aspecto mucho más natural. Este es el resultado. De verdad les recomiendo mucho este producto y ojalá les haya servido este tutorial.